La recta final del programa. Hablamos el pasado viernes, día 21, que era la primera jornada sobre el particular, la sexta edición de Encuentros de Testimonio de la Guerra Civil Española. 3 jornadas, 2 ya pasadas, la del 21 y el pasado sábado 22, en la Escuela Municipal de Música del Parador en Roqueta, y nos queda una, a la que queremos invitarles, porque hay una ponencia ahora que es muy interesante. Museo de la Guitarra, este viernes, día 28, a partir de las 6 de la tarde, que es cuando comienza. Sigue siendo coordinador y una persona muy volcada con estos encuentros, con estas jornadas, este señor que se llama Francisco Martín, es profesor de Geografía e Historia en el IES Turaniana de Roquetas de Mar, ha pasado por varios institutos, actualmente en este. Bienvenido, Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Vamos recordando, son 6 ediciones, no sé si estaba, me preguntaba si hemos cubierto, si hemos tocado, si no en el plató, fuera de la mano del compañero Juan Domínguez. Prácticamente en todas las ediciones siempre habéis cubierto. Yo recuerdo una que quizás sea la que más huella dejó, aquella recreación histórica que hicisteis en el campo municipal de Huerca de Almería. Sí. La verdad que aquello fue... 2014, marcó un antes y un después. 3 años ha hecho ya, sí. Bueno, ¿qué tal esta? ¿Cómo va? Muy bien. Pues la verdad que con mucha ilusión. Estamos proyectando todas las actividades en las que estamos analizando la guerra civil desde la perspectiva de la educación y la cultura en tiempos de guerra, para lo cual pues hemos contado con una programación muy variada, ponencias, documentales, teatro, música, todo concerniendo a aquel periodo de barbarie que supuso la guerra de España. La incivil guerra, ¿eh? Sí, bueno, exacto. Ahora te preguntaré por los testimonios, que es uno de los capítulos quizás más interesantes de aquellas personas ya mayores, con años de verdad, que vivieron esto en sus propias carnes. Bien. Y algunas todavía, como tú bien sabes, le da cierto resquemor abrir la boca, que aquello fue a sangre y fuego, como en fin. Exacto. La ponencia a la cual le hacía referencia, que se celebra este viernes, el día 28, la última jornada, a las 6:10, más o menos aproximadamente, Lorca y su relación con Almería, una voz que silenció la guerra, es el título de la ponencia. La va a impartir nuestra invitada, Vicenta Fernández Martín. Bienvenida, buenas tardes, Vicenta. Buenas tardes. Encantado de conocerla. ¿Cómo Gracias, está usted? igualmente. Bien, bueno. Estupendo. Aparte de ser catedrática de Historia, que lo es también poeta. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal esa faceta? Pues esa faceta la he tenido durante un tiempo un poco abandonada, porque estaba muy metida en mi trabajo, en la historia, en la enseñanza, pero digamos, otra vez he vuelto a recuperarla y ahí voy. Lo último que hice fue la presentación que se hizo con Julio Alfredo Egea, con Ceba, en el Museo de Arte hace muy poco, y ahora pues seguimos trabajando en ello. Bueno, como decía aquel, seguimos trabajando en ello. A usted como catedrática de Historia, ¿qué le parecen este tipo de jornadas? A mí me parece interesante porque la historia hay que vivirla. Y entonces acercar, como el título, lo de los testimonios, acercar a aquellas personas que lo vivieron, acercarlo al alumnado, que no vean como la historia algo que pasó, que se lee en los libros y que ahí se terminó. Ese acercamiento me parece algo fundamental. Claro. Sobre todo aprovechar estas personas ya de avanzada edad. Leo por aquí que la más de las más jóvenes, entre comillas, que habéis entrevistado es una señora que tiene 80 años. Exacto. Nacida en Nadra, ¿no? En un barrio adveritano. Quiero decir, son personas que están ya en la última fase de su vida y que si no lo cuentan ahora, pues prácticamente se va a perder. Se lo llevarán a la se va a tumba, perder, ¿no? Claro. ¿Qué te han ido los testimonios? Muy bien, pues este año ya hemos tenido lugar la segunda tertulia intergeneracional en la Residencia Virgen del Rosario. Allí 25 alumnos de IES Turaniana salvaron del olvido el recuerdo de 13 mayores, octogenarios, nonagenarios. Luego después, externos a esa tertulia, se han grabado otros 2 o 3 más. Y bueno, hemos presentado un documental en la primera jornada y además he encontrado a esos protagonistas con el alumnado, con las familias, con los interesados. Hemos integrado un poco a estas fuentes de vida orales en la sociedad actual para que ofrezcan esos recuerdos, y esa memoria ya es eterna. Desde aquí agradecer pues a la Residencia de Día la posibilidad que nos ha dado de participar. Ahí se pueden ver algunas de las imágenes. Y bueno, hay 3 personas que donaron esos testimonios al alumnado y ya no están con nosotros. Vaya para ellos también su recuerdo. Vale. Bueno, hablemos de esa ponencia, Vicente. Ahora recuperamos, en este caso, estas imágenes de lo que han dado de sí las 2 primeras jornadas de esta sexta edición del Encuentro de Testimonios. Lorca y su relación con Almería, una voz que silenció la guerra. Se convirtió, evidentemente, no vamos a descubrirlo a esta altura de la película, en todo un icono. Es que sin quererlo, podemos decir que sin quererlo, Federico García Lorca terminó convirtiéndose en un héroe de la guerra civil,
porque realmente no fue mucho el tiempo que vivió, porque la guerra estalla en julio y él muere, digamos, al mes siguiente. Bueno, muere. Bien. Es víctima. Víctima de la guerra. Sí. Asesinato, ¿sí? Pues sí. Sí. Claro. ¿Qué califica? ¿Qué palabras emplea entonces? Yo siempre digo que la Guerra Civil Española, lo que podemos decir siempre de ello es que siempre que hay una guerra, no hay nunca ni vencidos ni vencedores. Siempre somos derrotados. Todos. De un lado y de otro. Claro. Y más si es una guerra civil, que debíamos decir una guerra fratricida. Entonces, es uno de los graves errores que deberíamos de aprender. De estos testimonios que nos dan estos señores, sería muy importante aprender, porque lo que hay que aprender es para que no se repita. Efectivamente. Hábleme un poco de esa relación que tuvo con nuestra tierra, con Almería, Federico Bien, García Lorca. Pues vamos a ver, Federico García Lorca es que se examinó de ingreso en Almería. Si nosotros centramos la instancia de Federico García Lorca en Almería, lo sabemos a través, en 1964, don Pascual González Guzmán, que era catedrático de literatura, llegó a ser delegado de educación, profesor en el colegio universitario. Don Pascual González Guzmán publicó en 1964 en Papeles de Son Armadans, una revista que dirigía Camilo José Cela, publicó documentos magníficos y sumamente necesarios para conocer esta relación. Publicó la instancia para el ingreso de Federico García Lorca en el único instituto que existía, de institución en Almería, que era el actual hoy Nicolás Salmerón. Presenta su instancia. Estamos hablando de 1908, cuando Federico tenía 10 años. Lo hace en agosto y el 21 de septiembre de 1908 se examina de ingreso. Curiosamente, fijaros que no podemos decir que tuviera menos años, es que tenía que tener, porque el día 3 o 4, no recuerdo exactamente, de septiembre, se da el entonces ministro de Instrucción Pública, don Fulgencio Rodríguez San Pedro, a la sazón bisabuelo de Rodrigo Rato. Fijaros, qué curioso. Mire, qué dato más curioso este, hombre. Entonces era ministro de Instrucción Pública y de Arte. Sí. Es cuando se aprueba que para hacer el bachillerato hay que hacer el examen, pero con 10 años de edad. Y otra cosa curiosa, el día que se examina Federico García Lorca de ingreso, ese día el Radical, que era un periódico republicano de Almería, ese periódico publica que ha muerto Nicolás Salmerón y Alonso Empou había muerto el día anterior. Así que también es muy curioso cómo se van solapando ciertos acontecimientos importantes. Ya lo creo. Hay una casa, yo creo que por todos conocida, muy cerquita del Hospital Provincial, en la capital almeriense, una casa donde hay un pequeño busto de Federico, en esa casa donde residió, sí, siendo niño, ¿no? Federico García Lorca se vino a Almería con el profesor, el maestro, don Antonio Rodríguez Espinosa. Este señor había sido compañero, había llegado en el 95 a Fuentevaquero, donde la madre de Federico, doña Vicenta, era también maestra de niñas y tuvieron muy buena relación. Y cuando Federico García Lorca dijo de hacer, bueno, el padre y la madre que hiciera el bachillerato, se vino Federico García Lorca. Las fechas no están totalmente delimitadas, la llegada, pero porque hay ciertas contradicciones documentales, pero sabemos que Federico García Lorca estuvo en Almería desde 1907 a 1909. En la instancia para irse, ya el traslado de expediente sí es en 1909. Y luego tenemos, pues vivió allí, la primera casa donde vivió, que hoy recibe el nombre del profesor de Federico García Lorca, y en Busto entonces se llamaba Plaza Balme, porque él vino de maestro a la escuela donde está hoy el hospital. Luego pasó en 1909, pasa al colegio del barrio, un colegio del barrio Alto, donde Federico García Lorca comenta luego, en 1929, cuando estaba en Nueva York, en Poeta en Nueva York, él comenta que se fue a aquella casa cuando se fue, y que una de las cosas que hizo que sus padres se lo llevaran es un flemón que estuvo a punto de costarle la muerte. Madre mía, qué curioso. Sí, fíjate. Curioso, y que además
viene a decir Federico García Lorca que se parecía, al tener la cara inflamada, se parecía al sultán Moulay Hasib, que entonces era sultán de Marruecos, porque además había una cierta rencilla, porque él tuvo era contrario a que si hubiesen firmado la conferencia de Algeciras, donde España entra a tener una parte de Marruecos. De Marruecos, sí. Una clase de historia gratuita, Fran. Siempre aprendemos mucho con Vicenta, ¿Va a acompañar la ponencia del viernes con algunas imágenes? Sí, incluso sí. Con voy a acompañarla, pues, con documentos, ¿no? Sí. Voy a acompañar documentos, voy a poner la instancia de la que he hablado, que tiene una letra magnífica, Sí. magnífica, preciosa. Luego el examen, que está justo detrás de la instancia, está el examen. ¿Qué nota sacó en ese examen? No sé si se lo pone. Si se sabe. Nota no hay calificaciones, porque eran aptos. Vale, ¿apto o no apto? Apto. Correcto. Sí, y entonces hay el examen es muy curioso. Hay un dictado que curiosamente es un fragmento pequeñísimo del Quijote, donde el entierro de Crisóstomo, es decir, la muerte parece que siempre está rondando la obra de Lorca, la figura de Lorca, y una cuenta de DVD con su prueba correspondiente. Y luego otro documento, la partida de nacimiento de Federico García Lorca, que fue todo lo que se pudo aportar en ese momento don Pascual González Guzmán. Bueno, este viernes 28, como digo, y así se clausura esta sexta edición del Encuentro de Testimonios de la Guerra Civil Española. A partir de las 6 de la tarde, aquí presente, Vicenta Fernández Martín va a impartir esta ponencia. Es un pequeño adelante, resumidamente, tiene muchas cosas que contar, ¿no? Muchísimo. Imagino, además, unas unas fotografías preciosas voy a aportar, ¿sí?, de Federico García Lorca, con posiblemente 8 o 9 años, y el maestro, que fueron hechas por un fotógrafo aquí en el entonces Paseo del Príncipe, en Almería, el actual paseo, entonces se llamaba Paseo del Príncipe, y hay unas fotos de ellos. Bueno, y así se clausura. Oye, quisiera preguntarte, ponme alguna foto que me ha traído Fran, por recordar un poco a las personas que han participado, si eres tan amable, Jorge, pero por tus alumnos. Yo sé que estos se implican en... Claro. Tú eres el culpable, entre comillas, de que esto suceda, evidentemente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo han vivido esta nueva edición? Con mucha ilusión. A ellos no habían participado en este proyecto. El Turaniana era un centro nuevo que se adhirió a participar y lo ha hecho de una manera activa, con mucha ilusión, y la verdad con una experiencia muy reconfortante para toda la comunidad educativa, sobre todo los del segundo de bachillerato, que son los que se han sumado en masa a participar desde la óptica de la ilusión. Ahora están viendo por lo que han vivido otros centros, como Huerca de Almería. No, quería decir que han sido los propios alumnos, claro, viendo la fotografía, ellos los mismos, que han entrevistado, sí, además, a estas personas, incluso han editado a ellos mismos el documental. Yo le he dado unas pautas y bueno, le he dado rienda suelta para que ellos tengan el protagonismo pleno, para que ellos vivan en primera persona estas experiencias tan vitales que ya han hecho lazos de unión con sus testimonios. Bueno. ¿Y a qué conclusión llegan? ¿Qué te comentan de la experiencia de entrevistar a una persona pues que con 80, 90 años que vivió la guerra en sus carnes? Se sorprenden mucho porque ven que la historia la tienen muy cercana, la tienen en su entorno, y que hay historias que no vienen en los libros, que son historias de vida, que te dan una perspectiva del tiempo, te dan otra según las vivencias, según las zonas geográficas donde viviesen esas mayores. Para ellos supone una ventana abierta al pasado. Y ellos, pues, la verdad que han vivido esta experiencia con bastante ilusión y qué foto. Una fotaza es que son muchos maravillosa. Creo que tiene 96 años 96, esta señora. Efectivamente. Son casi todos nonagenarios. Este viernes esto de puertas abiertas hasta completar aforo, ¿verdad? Claro. Están todos invitados, llegan con poco tiempo si tienen interés, a partir de las 6 de la tarde, ¿vale? Y además por la mañana se pone en marcha la primera ruta guiada por la Almería de la Guerra Civil, a cargo de Eusebio Rodríguez Padilla, para el alumnado de Elías Carmen de Burgos, que es uno de los 4 centros que participan en este proyecto. Estupendo. Con Eusebio vamos a hablar de unos instantes, que me están pidiendo paso ya el amigo Juan. Vicenta, un placer conocerla. Muchísimas gracias. En otra ocasión, si le apetece, hablamos de historia o de poesía, o de las dos cosas. Cuando ustedes precisen. Hoy ya le digo que hoy he hecho una conferencia de Carmen de Burgos, también. Pues es un tema que se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Si quiere otra vez se viene y hablamos de la colombina. Cuando ustedes me inviten, yo estoy aquí. Gracias, Vicenta. Fran, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Por lo que estás haciendo. Hasta luego. Hablando de Eusebio Rodríguez Padilla, doctor en Historia Contemporánea, dentro de unas jornadas de memoria democrática en la UNED esta tarde a las 8, va a hablar de cómo se construyeron los refugios de la Guerra Civil. Lo presentaba en un libro hace muy pocas fechas. Nos atiende en unos minutos. Juan Domínguez, adelante. Así es, Joaquín, efectivamente, hasta las puertas nos hemos venido de los refugios de Almería porque continúan celebrándose precisamente las jornadas de la memoria democrática. Recordarás que hablábamos con Sofía la semana pasada y hoy el turno en las instalaciones, concretamente en el Salón de Actos de la UNED, es a las 8 de la tarde para el hombre con el que ya sumo gusto pasamos a saludar, Eusebio Rodríguez. Eusebio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos, amigo? Bien, bien, muy bien, ¿no? Bueno, como decíamos, conferencia hoy a las 8 de la tarde de algo tan emblemático en Almería como son los refugios de la Guerra Civil Española, centrado no sé si especialmente en lo que fue precisamente su construcción, ¿no? Efectivamente, primero, quiénes fueron sus protagonistas, quiénes los construyeron, cómo los construyeron. Habrá que hablar de Guillermo Langle, me imagino. Bueno, pues Guillermo Langle no es ni más ni menos que uno más de los tres que construyeron, que están, los dos ingenieros están olvidados, pero tanto uno como los otros dos fueron tan protagonistas, los unos como los otros. Lo que ocurrió con Fournier es que tuvo que exiliarse al acabar la guerra, y con Calella pues estuvo procesado y demás, ¿no? Sí, pero es verdad que los tres asumieron cada uno los trabajos por partes, dividieron la entrada a los refugios, la galería, y entre los tres. Por eso yo hace tiempo que reivindico que no sean los refugios de Langle, bien Langle. Magnífico la terminación que hizo con las casetas, pero hubo dos colaboradores que no debemos ni podemos olvidar. No debemos olvidar porque además si miramos los refugios son una galería de mina, no es un refugio al estilo de Barcelona o otras ciudades que construyeron refugios, sino es una galería de mina, muy propia de un ingeniero de minas como era el ingeniero Calella. Parte de lo que vas a contar esta tarde noche en la conferencia está contado precisamente en este libro con el que tuvimos oportunidad precisamente en su día de hablar contigo, Los refugios de Almería. Sí, parte está, hay muchas. Bueno, he tratado de hacer una conferencia amena donde contar anécdotas, ¿no? Que lo que ocurría cuando un señor quería entrar con su gallina, que la había llevado al mercado y estaba prohibido meter gallina abajo, gallina o pavo, que era lo normal, o muchas veces se acompañaban en ese momento, pues se acompañaban de un animal, un cuadrúpedo, que no podían dejar en la calle porque era un bombardeo y era su único medio de transporte que tenía, ¿no? Y se empeñaba en meterlo, no cabe. Sabes que la galería de bajada, las escaleras, todas las escaleras de toda la entrada, de las 67 bajadas, son de 1,30. El burro pasaba justo con la guaera y demás, los pequeños problemas que surgieron. Este tipo de anécdotas hacen que las conferencias sean mucho más amenas y más entretenidas. Claro, son menos académicas quizás, pero quizás más amenas, ¿no? Mucho más entretenidas, más divulgativas, pero es que de todo tiene que haber, ¿no? Es decir, en la ciencia la aplicamos a la hora de elaborar un estudio científico, pero la anécdota, las circunstancias que se dieron en la conformación de este magnífico trabajo, que debería de ser referencia de Almería, porque cada ciudad tiene un monumento de referencia, la Alhambra en Granada, la Mezquita en Córdoba, y seremos los mejores refugios de toda Andalucía, en los mayor obras, no, posiblemente, seguro, la mayor obra civil que se construyó, 4,5 kilómetros de galería, más de 100 entradas, aunque 67 solo están localizadas, hay unas pocas que aún no están localizadas. Yo las apunto donde se proyectaron en el libro, donde se proyectaron y donde deberían de estar, pero evidentemente hay construcciones ya por encima, en muchos casos, otras han cegado. También algo bastante desconocido, no solo están los refugios de Almería, sino están los de Huercolovera, están los de Adra. Hay más refugios. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Es cierto que aquí, a ver, que a mí eso no me entra en la cabeza, que habían 35.000 armas? Sí, 35.000. Pero te voy a explicar también, lo pensaba contar como una anécdota también esta noche. Cuando los ingenieros y el arquitecto Langle le dice el alcalde, ¿cuántos metros tenéis? Tanto. Eran a 4 personas por metro cuadrado. Ya es difícil meter 4. Están apretadillas, Pues te dijeron, pues que hay que meter 35.000. Bueno, pues ponemos a 6. Y los pusieron a 6 y ya cuadró la cantidad de 35.000, ¿no? Como por ejemplo en las canteras califales, que es una cueva, una cavidad que hay ahí en el barrio de las Mellizas, que se lo calcularon así y dijeron, pues aquí caben unos 3.000.
Y ahí que dijeron que cabían 3.000, cuando si va ahora mismo, ahí no caben 3.000 ni... 6 por metro cuadrado le quería meter la gallina. Claro, y los animalicos, claro. Entonces, bueno, pues se hicieron así. También es verdad de que no en todas las circunstancias toda la población se encerraba, ¿no? Hay un hecho que se llama la marcha del miedo, ¿no? La marcha del miedo, que era que al atardecer, como los bombardeos siempre eran de noche, pues una gran cantidad de almerienses se iban a los pueblos de alrededor, al Bajo Andará, donde el objetivo de un bombardeo era bastante difícil y bastante poco rentable para la aviación alemana, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se abandonaba la ciudad. Es verdad que estaba prohibido abandonarla, pero igual se formaban columnas enteras que salían de Almería al atardecer a acabar los trabajos. Eusebio, interesantísima nos parece la conferencia, esperamos que sean muchos los almerienses que vayan a disfrutar de la misma. Muchas gracias por habernos dedicado previo a la conferencia estos minutos, amigo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Joaquín, jornadas de la memoria histórica se están celebrando en Almería. La semana pasada Sofía, hoy Eusebio. Interesantísima la conferencia, 8 de la tarde, instalaciones de la UNED. Los protagonistas o el protagonista lo que tenemos a la espalda, los refugios de la guerra civil en Almería. Así es, gracias Eusebio por atendernos, siempre es un placer escucharte y contar lo que cuentas en tus libros, parte de nuestra historia más contemporánea. El Lorca Imposible, ya que hemos hablado de Federico hace unos instantes, es una obra de teatro. Mañana va a estar aquí su director, se lleva al Teatro Cervantes este jueves día 27 a partir de las 8 con carácter benéfico, todo lo que se recaude va para la asociación Argar y la va a interpretar el aula de teatro de la Universidad de Almería. Con un pequeño fragmento nos despedimos, mañana más, 6:30. Hasta mañana.